Estamos en la clase número 2, Virreinato del Río de la Plata. En esta oportunidad, ustedes van a encontrar en el material, en la ficha de clase y a su vez en las páginas 308 a 312 del manual de curso de ingreso. A su vez, tendrán un material audiovisual, Creación del Virreinato del Río de la Plata, que podrán encontrarlo en la página del canal Encuentro, tal como se le especifica aquí en esta filmina. Por el otro lado, vamos a tener objetivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta clase? Comprender la importancia que tuvieron las reformas borbónicas en la creación del Virreinato del Río de la Plata, así como internalizar que la creación del mismo se debió fundamentalmente a la necesidad de mantener una administración eficiente en el extremo sur de las posesiones de España. Pues bien, comencemos. Durante el siglo o mitad del siglo XVIII, el despotismo ilustrado, que era el régimen imperante en Europa, en realidad es surgido de la fusión del antiguo absolutismo y las nuevas ideas de la Ilustración. Debemos recordar que durante esta época existían rivalidades entre distintas potencias europeas y que eran muy frecuentes las guerras, con la finalidad de incrementar las posiciones territoriales. Gran Bretaña consolidaba su poder marítimo y colonial y su expansión hacía peligrar lo que eran los imperios coloniales de España y Francia, obviamente unida por pactos de familia. Por el otro lado, lo que tenemos son los portugueses, aliados de Gran Bretaña, que aspiraban a expandirse sobre los territorios del Río de la Plata. Así, con la finalidad de mejorar el gobierno, centralizar la administración y revitalizar la economía, la dinastía de los Borbones impuso una serie de reformas en el Imperio español. Las llamadas reformas borbónicas, convengamos que igual fueron en forma tardía. ¿Y por qué fueron en forma o llegaron en forma tardía? Porque evidentemente existía ya desde antaño un rígido monopolio comercial que se había convertido en una traba para la evolución de las colonias y de la propia metrópoli. Recordemos que la extracción de oro y de plata de sus posesiones americanas había creado en España una ilusoria riqueza monetaria. Es decir, se importaban bienes de otros países de Europa, mientras que los caballeros españoles contemplaban con desprecio los trabajos manuales, sin comprender que la holgura del presente en realidad los preparaba para la ruina del futuro. Y mientras otras regiones aprovechaban la posibilidad de desarrollar sus manufacturas, España se estancaba en su economía agraria, cumpliendo así un rol cada vez más parasitario. Otra preocupación de la dinastía borbónica fue racionalizar y centralizar una administración más eficiente. Si bien mantenía el principio que la elaboración manufacturera se concentrara en la península, las colonias van a ver diversificada su producción proveyendo de materias primas y sirviendo también como nuevos mercados. Así, la creación del Virreinato del Río de la Plata, que en realidad se crea en el desmembrado Virreinato del Río del Perú, va a responder efectivamente a una deliberada estrategia comercial y militar. Convengamos que el Virreinato del Río de la Plata se monta, como dijimos, en lo que era el antiguo Virreinato del Perú, hoy en lo que nosotros conocemos como el país de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, algunas zonas de Brasil y Chile. Entonces, lo que debemos comprender es que el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, va a permitir sustituir lo que era la antigua ruta comercial del Pacífico por una comunicación atlántica mucho más directa para la salida de producción de metálica del Potosí, a la vez que va a reforzar la defensa de la región frente al avance territorial portugués. En, Así, de alguna manera, esta liberalización parcial del comercio colonial va a abolir el viejo sistema de licencias y va a autorizar a operar numerosos puertos de España y América, aunque va a subsistir el monopolio con España. Es decir, las colonias seguirán comerciando con la metrópoli sin mayor comunicación entre sí y solo se autorizará el transporte en barcos españoles. Este virreinato del Río de la Plata, entre otras de las
tantas medidas que tuvo, creó ciertas intendencias y gobernaciones frente a la decisión de reordenar esa administración territorial que van a modificar de alguna manera lo que eran las jurisdicciones de las antiguas provincias. Por ejemplo, a los intendentes se les va a permitir o van a tener determinadas atribuciones en materia de impuestos e inversiones económicas para reorganizar la milicia, la justicia y los cabildos. Entonces, por un lado tenemos esta cuestión de las distintas potencias europeas que van a estar en rivalidad, pero no debemos olvidarnos que también tenemos otro frente de otro lado, que es la guerra de la independencia de Estados Unidos, que de alguna manera da a España y a Francia la oportunidad de perjudicar a Gran Bretaña, por lo cual se van a aliar con los rebeldes americanos. Finalmente, vamos a decir que el virreinato abarcó 5 regiones: la Intendencia de Buenos Aires, que incluiría la banda oriental del Plata, las Misiones y la Patagonia, la Intendencia del Paraguay, la Intendencia de Córdoba, que incluía la zona de Cuyo y La Rioja, la Intendencia de Salta de Tucumán, que comprendía las provincias del noroeste y Santiago del Estero, y el Alto Perú, que contenía la mitad de la población del nuevo virreinato y las minas de plata de Potosí. Otras de las medidas que fueron revitalizantes para esta época fue el Reglamento de Libre Comercio, cuyo nombre completo es Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio de Libre de España e Indias, promulgado por el rey Carlos III de España el 12 de octubre de 1778, justamente en el marco de las reformas borbónicas. Acá tenemos que empezar a hablar un poco de los virreyes. El primero fue en Ceballos, que ordenó la liberalización parcial del monopolio comercial, aboliendo determinados impuestos y reduciendo las tasas aduaneras. Así, el comercio legal e ilegal se incrementa de forma notoria. Recordemos, estas medidas no hicieron o no permitieron que el comercio se ampliara o se abriera. Por lo tanto, mantuvo este dominio sobre las colonias, con lo cual la comercialización permitió que ese contrabando continuara con su actividad, por eso hablamos de actividades legales e ilegales. La ciudad creció, evidentemente. Después de Ceballos vino Bertis, que reemplazó justamente a Ceballos, mejoró, obviamente realizó mejoras urbanas, creó un orfanato, un hospital y el Colegio de San Carlos, se importaron imprentas y se facilitó la circulación de periódicos. Otro puerto muy importante fue el de Montevideo, que también se benefició con la apertura mercantil y llegó a tener unos 14.000 habitantes en 1805. En época de Bertis también se construyeron y mejoraron los fuertes de la frontera bonaerense con el territorio indio, alrededor de los cuales surgirían pequeñas aldeas, con lo cual la población rural aumenta rápidamente y se extiende a otras zonas. Tanto Buenos Aires, la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe mejoran sus economías gracias a las reformas y prosperaron las estancias ganaderas que producirían carne y cueros. Es decir, como conclusión, podemos afirmar entonces que la creación del virreinato hizo que de alguna manera Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, se consolidara como una ciudad portuaria. En dicha ciudad se va a concentrar el poder político y finalmente será el epicentro donde se desarrollarán las actividades revolucionarias de 1810. Gracias. Si bien hemos terminado la presentación del Virreinato del Río de la Plata y les agradezco por haber escuchado este video, cierto es que nos queda algo más. Tenemos un trabajo práctico optativo que les dice como consigna caracterizar las reformas borbónicas poniendo especial énfasis en las medidas que reorganizan la relación entre España y América como un vínculo entre centro y periferia. Tenemos que recordar un poco y rebobinar sobre lo que es la primera unidad y recordar dos conceptos fundamentales. Cuando hablamos de países del centro, estamos hablando de países que tienen un tipo de economía industrial integrada, diversificada y más compleja, en la que el progreso técnico se difunde rápidamente, mejorando los índices de productividad y el nivel de vida de su población. Sin embargo, cuando hablamos de países periféricos, la economía de estos es heterogénea, desmembrada, con distinto grado de tecnificación en sus diversos sectores y en gran medida especializada en la exportación de productos primarios. En este tipo de países existen serias dificultades para incorporar progresos tecnológicos y los beneficios económicos se concentran en sectores minoritarios de la clase dominante. Ahora bien,
tenemos que conjugar ambos conceptos, centro y periferia. Constituyen ambos una concepción de cómo funciona la economía mundial. Son dos polos que se integran en un todo y que genera una desigualdad que es creciente en el desarrollo de la productividad y en las condiciones de vida. Y además agrega que el tipo de comercio que se establece entre ambos polos tiende a agravar las diferencias entre esas economías, debido al carácter perverso que subyace en el deterioro de los precios de la materia prima. Es por ello que en los países periféricos, en realidad el gran desafío va a ser superar el subdesarrollo que supone industrializarse, diversificar esas exportaciones, integrarse y redistribuir el ingreso. Y obviamente en esta situación el Estado viene a jugar un papel predominante, porque es el que tiene que llevar adelante este tipo de políticas. Entonces, para tener en cuenta qué es lo que pasó con las reformas borbónicas y la creación del Virreinato del Río de la Plata, recordemos entonces que si bien fueron medidas que fueron progresistas en algún punto, en otro punto sostuvieron la misma dependencia que tenían antes las Américas, con lo cual, si bien significó una modernización de algunas zonas del virreinato, lo cierto es que esta concentración del comercio que existía entre las colonias hispánicas y España hizo justamente algo que, o consolidar algo que yo les comenté antes en el virreinato del Río de la Plata, que era el mercado ilegal, el contrabando. ¿Por qué? Porque obviamente todos aquellos productos que eran productos manufacturados, pensemos que cuando hablamos de productos manufacturados son productos que tienen un valor agregado. Las materias primas son consideradas de primera base porque obviamente el precio entre un producto manufacturado y el producto de una materia prima no es lo mismo, con lo cual esa comercialización que se realiza entre estos países termina siendo diferencial, termina siendo diferente también en cuanto al progreso o no de unos países sobre otros. Y es fundamental aquí, como dijimos anteriormente, lo que es la tecnología. Entonces, ¿quiénes son aquellos países que tienen esa tecnología, aquellos que no lo tienen y cómo deben hacerse de esa tecnología? Con lo cual, cuando ustedes tengan esta actividad práctica para realizar, tengan en cuenta estos conceptos, fíjenselo muy, muy seriamente y vean que en definitiva lo que sucedió con el Virreinato del Río de la Plata, si bien hizo o de alguna manera Buenos Aires terminó siendo ese centro económico importante, de alguna manera la economía, pregúntense cómo era, si era de tipo industrial o de tipo periférico. Así que bueno, nada más, lean mucho y mucha suerte.